Buenas tardes. Siendo las 12 horas del 17 de octubre de 2018, se da inicio a la sesión pública de resolución del Tribunal Electoral de Veracruz convocada para esta fecha. Secretario General de Acuerdos, verifique el quórum legal y dé cuenta de los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública, por favor. Con gusto y conforme a sus indicaciones, magistrado presidente. Están presentes, además de usted, los magistrados Javier Hernández Hernández y Roberto Eduardo Sigala Aguilar, integrantes del Pleno de este organismo jurisdiccional. Por tanto, existe quórum para sesionar de conformidad con lo establecido en el artículo 412, fracción primera, del Código Electoral del Estado de Veracruz y artículos 20 y 23 del Reglamento Interior de este Tribunal Electoral. Los asuntos a analizar y resolver en esta sesión pública son un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y un procedimiento especial sancionador con las claves de identificación, nombres de la actora y autoridades responsables, así como del denunciante y denunciados precisado en el aviso fijados en los estrados y en la página electrónica de este tribunal. Es la relación de los asuntos programados para esta sesión pública, magistrado presidente, señores magistrados. Gracias, secretario. Compañeros magistrados, se encuentra a su consideración el proyecto del orden del día con los asuntos que se proponen para su discusión y resolución. Si hay conformidad, sírvanse manifestarlos de manera económica, por favor. Compañeros magistrados, el orden del día ha sido aprobado. Secretaria Yolanda Sagastume Márquez, le solicito dar cuenta conjunta con el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 254 y con el procedimiento especial sancionador número 155, ambos de este año, turnados a la ponencia a cargo del magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar. Con su autorización, magistrado presidente, señores magistrados. En primer lugar, doy cuenta con el juicio ciudadano 254 del presente año, formado con motivo del reencauzamiento ordenado por la Sala Regional Jalapa al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente SXJE 123/2018, presentado por Adelaida Cologua Carvajal, ostentándose como regidora propietaria del Ayuntamiento de Tequila, Veracruz, en contra de diversos actos atribuibles al presidente, síndica y tesorera del citado ayuntamiento, aduciendo que se encuentra vulnerado su derecho político electoral a ser votada en la vertiente del ejercicio del cargo que ostenta como regidora, al haberse suspendido la sesión de cabildo programada para el día 20 de agosto de este año, relacionada con los estados financieros de febrero y corte de caja de enero. Al respecto, se propone declarar el agravio como infundado, ya que la circunstancia de suspender la sesión de cabildo de ninguna manera infringe los derechos político-electorales de la actora, ya que el hecho de no haberse realizado la sesión de cabildo no afecta su derecho a desempeñar las funciones de la citada edil. Por lo tanto, no se logra justificar que de alguna forma sus derechos se vean obstruidos, además de que es un hecho notorio que los temas referentes a los estados financieros de febrero y corte de caja de enero fueron abordados dentro del diverso expediente TEP-JDC 69/2018 y dentro del acuerdo plenario de cumplimiento que al efecto se emitió. Por otra parte, la promovente también refiere que sí acudió a presentar el oficio 04/2018 dirigido a la tesorera del ayuntamiento, lo que a consideración de esta ponencia resulta inoperante, puesto que el tema aquí planteado fue analizado en el juicio ciudadano ya referido, que concretamente versaba sobre proporcionar los estados financieros y corte de caja de los meses de enero y febrero, cuestión que ya fue dilucidada al haberse ordenado se atendiera el oficio señalado, y en ese sentido, este órgano jurisdiccional se encuentra impedido para emitir pronunciamiento alguno al respecto. A continuación, doy cuenta con el proyecto relativo al procedimiento especial sancionador número 155 de este año, promovido por Miguel Nolasco Campos en contra de Divac Salvador Díaz del Castillo Domínguez, en su calidad de otrora candidato a diputado local por el Distrito Electoral 25, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, postulado por la coalición Por un Veracruz Mejor y otros, por presuntos actos anticipados de precampaña y campaña. En el presente asunto,
el quejoso señala la realización de actos anticipados de precampaña y campaña en virtud de que, a su decir, desde junio de 2017, el otrora candidato Dívac Salvador Díaz del Castillo Domínguez se estuvo posicionando en diferentes medios en el distrito electoral de San Andrés Tuxtla con motivo de la difusión de la publicidad de la empresa denominada Dulcería Dívac. En efecto, señala que en diversos links de Facebook que presuntamente corresponden a dicha empresa, se estuvo publicando imágenes con el nombre del candidato, así como en revistas, medios electrónicos de comunicación, rotulados en automóviles y spots de radio, generando con tal publicidad una inequidad en la contienda. Ahora bien, del estudio exhaustivo de todo el caudal probatorio que obra en autos, en perspectiva de la ponencia, no se logra acreditar los actos anticipados de precampaña y campaña por las razones que a continuación se explican. En lo relativo a las publicaciones del año 2017, se considera que no se actualizan las omisiones alegadas porque en 6 links que presuntamente corresponden al perfil de Facebook de la empresa Dulcería Dívac, del análisis de sus contenidos solamente refieren publicidad que en concepto de la ponencia es de tipo comercial, al no tener ningún elemento que aluda a algún candidato o partido político, sino que se trata de la publicidad de dicha negociación mercantil, en tanto que en 7 links se refieren a publicaciones de medios de comunicación electrónicos sobre diversos tópicos políticos de interés general en ese distrito, lo cual se encuentra amparado en el derecho a la libertad de expresión. En lo que se refiere a las publicaciones del año 2018, aun cuando éstas se emitieron en contexto del proceso electoral y pudieran actualizarse los elementos temporal y personal, el elemento subjetivo no se actualiza y por ende no se demuestra la violación alegada. En primer lugar, porque se ofrecieron links de un perfil de Facebook que presuntamente corresponde a la empresa mencionada. Sin embargo, del análisis de los mismos solo se puede advertir la publicidad comercial de dicha empresa, sin que de la misma se puedan desprender elementos que refieran al posicionamiento de un candidato o fuerza política. Asimismo, se advierte la publicación de diversas notas periodísticas en los medios de comunicación Jaque Mate de los Tuxtlas y Al Día Noticias. Sin embargo, al imponerlos del contenido de los links de tales medios, esta ponencia observa que se trata de contenidos eminentemente periodísticos al amparo de los artículos 6 y 7 de la Constitución General. Por otro lado, en lo que corresponde a la propaganda en lonas y espectaculares, que a decir del quejoso benefició al otrora candidato, debe decirse que si bien está acreditado mediante la certificación ante notario público de 16 de mayo del presente año, la colocación de diversas lonas en los municipios de San Andrés Tuxtla y Catemaco, también lo es que de su análisis solo se puede desprender la publicidad que alude a la empresa denominada Dulcerías Dívac, con el eslogan Tu dulce bienestar, lo cual por sí solo no es suficiente para considerarlo como un acto anticipado de campaña, pues lo más que se puede demostrar es la publicidad comercial de dicha persona moral, mas no la propaganda electoral a favor de algún candidato o fuerza política, pues no contiene el nombre de candidato con algún cargo de elección popular, la imagen, las expresiones vota, voto, votar, sufragio, sufragar, o cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral. Finalmente, en lo relativo a la difusión de spots en radio, si bien se acreditó que en las frecuencias La Primerísima y Mezcla se transmitieron diversos spots, el análisis del contenido del mensaje transmitido en concepto de la ponencia no se trata de propaganda política electoral que favorezca a algún candidato, sino que el contenido de los mismos se inscriben en el terreno de la publicidad comercial, pues se puede advertir que solo alude a la difusión de la empresa denominada Dulcerías Dívac y en ningún momento se hace referencia
algún candidato o se hace un llamado inequívoco al voto a favor de alguna fuerza política. Por esta y otras razones que se detallan en el proyecto, lo que se propone es declarar la inexistencia de la violación objeto de la denuncia. Es la cuenta, señores magistrados. Muchas gracias, secretaria. Señores magistrados, están a su consideración los asuntos de cuenta. Señor magistrado Sigala tiene el uso de la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todas y todos quienes hoy nos acompañan. Quisiera hacer una breve reflexión y posicionarme respecto a uno de los asuntos que acaba de dar cuenta la licenciada. Sin embargo, bueno, antes de iniciar con mi participación, quisiera hacer un pequeño paréntesis para enfatizar la importancia del día de hoy, porque hace 65 años se da un parteaguas en la democracia en nuestro país, y me refiero precisamente al día 17 de octubre de 1953, donde se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó los artículos 34 y 115, fracción primera de nuestra Carta Magna, en el cual se le otorga plenitud de los derechos ciudadanos a las mujeres mexicanas. Creo que hoy caminamos hacia la paridad y espero que muy pronto podamos hablar de una igualdad material plena que se da entre hombres y mujeres, y creo que no podíamos dejar pasar este día para hacer mención de este hecho tan importante y tan enriquecedor. Pero bueno, volviendo al tema que nos ocupa, quisiera referirme al asunto Juicio Ciudadano número 254 de este año, en el cual efectivamente venimos dando cumplimiento a una ejecutoria, en el que podemos advertir que esta regidora, nuevamente una regidora de un ayuntamiento, señala que una sesión de cabildo es suspendida y que en esa sesión precisamente se iban a aprobar los estados financieros del mes de febrero y el corte de caja de enero del ayuntamiento de Tequila, Veracruz. Aquí, como ya se dijo en la cuenta, estamos proponiendo declarar el agravio como infundado, porque esta situación consideramos que, si bien no contraviene los derechos político-electorales de la regidora, porque no sabemos si se celebró la sesión de cabildo, y creo que eso no afecta en nada a su derecho a desempeñar sus funciones, creo que los temas relacionados a los estados financieros de febrero y corte de caja de enero también ya nosotros los hemos abordado en otro asunto, que fue el asunto 69. Sin embargo, es importante que mencionar aquí el tema de que la regidora dirige un escrito al tesorero del ayuntamiento y, sin embargo, no se le da contestación. Es un asunto en el que vemos que se están incumpliendo precisamente con las obligaciones que tienen estos ediles de dar respuesta a este derecho de petición, ¿sí? La actora está haciendo un derecho de petición, pero que no le es contestado, ¿sí? En este ya hemos dicho que se tiene que resolver y darle respuesta. Sin embargo, por cuanto hace al fondo de la petición, que efectivamente esta regidora refiere que se le están vulnerando los derechos político-electorales porque se suspende la acción, aquí sí me gustaría enfatizar que tenemos que diferenciar cuando hay una violación a los derechos político-electorales de estas autoridades y cuando son cuestiones de derecho interno. Eso es muy importante, porque el hecho de que nos diga que no es llevada a cabo la sesión, que la misma se suspende, yo no veo en qué momento se le podrían estar afectando sus derechos. Y luego nos dice que porque a final de cuentas en esa sesión se iba a resolver lo relativo al corte de caja y los estados financieros. Como lo dije anteriormente, ya habíamos resuelto aquí el Juicio Ciudadano número 69, en el que se había ordenado darle las copias de esos estados financieros. Entonces creo yo que en este sentido, si el problema era ver respecto a qué iba a versar estos estados financieros y los cortes de caja, creo que ella estaba en aptitud de conocerlos, porque ya nosotros los habíamos ordenado que se le entregaran dentro de este asunto. Y es por eso que en este asunto consideramos que, de acuerdo con los que obran el expediente, los agravios resultarían infundados e inoperantes, que es la propuesta que pongo a su consideración. Y
Respecto al procedimiento especial sancionador, bueno, como ya fue muy clara la cuenta, y para efecto de no ahondar mucho en el asunto, nosotros consideramos que si bien es verdad, se advierte existencia de diversos links aducidos por el quejoso respecto a esta dulcería Divag, en que él refiere que incluso junto con los spots de radios se realizaron con la finalidad de posicionar al entonces candidato de la coalición por un Veracruz mejor, que se llama Divag Salvador Díaz del Castillo. Bueno, pues aquí como ya se dijo, ¿no? Nosotros consideramos que si bien se acreditó la existencia de esta publicidad, tampoco se pudo acreditar que la cuenta de las dulcerías Divag correspondieran al candidato denunciado, y desde nuestra óptica consideramos que las publicaciones certificadas corresponden únicamente a propaganda meramente comercial de esta dulcería y en ningún momento se hace en ella la exposición ventajosa del candidato denunciado. Además, que respecto a la colocación de esta propaganda de lonas y espectaculares por medio de rotulados en automóviles, creo que únicamente se aportaron pruebas técnicas que las cuales no logran hacer prueba plena para poder acreditar esta pretensión, y respecto a los supuestos actos anticipados consideramos que no se actualiza la conducta denunciada, porque no está acreditado que estos mensajes de radio hubieran sido contratados por este candidato Divag Salvador Díaz del Castillo, y si bien se alude a la palabra Divag como parte de esta dulcería, creo que esta connotación no le antecede ni precede calificativa que lo relacione con esta candidatura, porque no mostró ninguna plataforma política ni hace referencia alguna al candidato, y es por ello que, bueno, la propuesta es declarar inexistentes los actos denunciados. Muchas gracias, señores magistrados. Gracias, señor magistrado Sigala. Está a su consideración, magistrados. Yo también me posicionaría brevemente sobre estos dos asuntos que somete a consideración de este pleno el magistrado Sigala, y yo adelantaría que comparto plenamente las razones a las que se acaba de referir y que se vierten en el JS 254 de este año, en el cual incluso es en cumplimiento de una sentencia de la Sala Regional Jalapa, y fue con motivo de la discusión que tuvimos en la sesión privada que se integraron algunas aportaciones a este proyecto, con lo cual comparto plenamente el sentido y las consideraciones que lo sustentan. Ahora bien, me gustaría nada más señalar las razones por las cuales me apartaría de la propuesta que se hace en el procedimiento especial sancionador 155. En este caso, un ciudadano denunció que desde el 1 de noviembre de 2017, el entonces candidato a diputado local por el Distrito 25 con cabecera en San Andrés, Tuxtla, Veracruz, Divag Salvador Díaz del Castillo Domínguez, postulado por la coalición por un Veracruz mejor, incurrió en actos anticipados de precampaña y o campaña dentro del presente proceso electoral. Lo anterior porque, a consideración del denunciante, de manera anticipada promovió su candidatura utilizando la publicidad comercial de una empresa denominada Dulcería Divag, mediante publicaciones en ciertos links de la red social Facebook y de medios informativos electrónicos, así como en lonas y vehículos con publicidad a su nombre en diversas localidades del municipio de San Andrés Tuxtla, además de la difusión de spots publicitarios en 2 estaciones de radio identificadas como la Primerísima FM 92.7 y Mezcla FM 104.7, lo que la parte quejosa estimó generó un posicionamiento ventajoso respecto de los demás candidatos para el mismo cargo, violando con ello el principio de equidad de la contienda. En la propuesta se establece que el contenido de la publicidad de los links de Facebook, como en los videos promocionales de medios informativos digitales, no se puede apreciar propaganda electoral a favor de candidato o partido político alguno, por lo que se refieren a publicidad comercial de la empresa Dulcería Divag. Pues si bien en el proceso electoral participó el otrora candidato, en tal publicidad no se tienen los elementos subjetivos o inequívocos que aduzcan que la palabra Divag se refiere a tal candidato, pues el logotipo de la publicidad denunciada se refiere a dicha empresa.
En cuanto a la propaganda en lonas y vehículos, así como la certificación notarial de diversa propaganda, que a decir del quejoso es de tipo electoral, se señala que no constituye violación a la norma electoral, pues no se observa que contenga características de algún partido ni se refiere a algún candidato en particular, tampoco se solicita expresamente el voto, ni se incita a votar por alguna fuerza política o candidatura. Y respecto de los spots que se difundieron en las estaciones de radio, se propone que aun cuando alude a la palabra divax, esta connotación no le antecede ni precede alguna calificativa que lo relacione con alguna candidatura. Con estas razones, en la propuesta se determina declarar la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia. Sin embargo, creo que la metodología que debió seguirse en este asunto debió consistir en realizar mayores diligencias de investigación a través de la autoridad administrativa electoral. ¿Por qué? Porque respecto de la publicidad de la empresa Dulcería Divag difundida en los spots de las estaciones de radio a las que me he referido, la autoridad instructora debió investigar de manera exhaustiva quién fue la persona física moral que efectivamente contrató la publicidad denunciada, es decir, si existía algún vínculo o no entre el candidato denunciado y la referida empresa o la persona que contrató tal publicidad. En atención a que, de acuerdo con los informes rendidos por dichas radiodifusoras, hay indicios de que la persona que contrató la publicidad podría tratarse del mismo candidato o de alguna persona vinculada al mismo. En particular, porque de la documentación aportada por la estación de radio Mezcla 104.7 en justificación a su informe, consta el nombre de Salvador Díaz del Castillo como la persona que contrató 3.600 spots con una duración de 30 segundos cada uno para la difusión de publicidad de la Dulcería Divag del 2 de marzo al 15 de mayo del presente año en esa estación de radio. Esto es, que el nombre de quien contrató tal publicidad resulta similar al del candidato denunciado. En este orden, estimo que resultaba necesario contar con elementos suficientes dentro del presente procedimiento que permitieran establecer de manera clara o precisa si el candidato denunciado participó de manera directa o indirecta en la contratación de tal publicidad y si en su caso esto le hubiera generado algún beneficio a sus aspiraciones políticas, lo que bien pudo haberse evidenciado en este caso si se hubiera ordenado a la autoridad instructora requerir a la persona que contrató la publicidad a nombre de la citada empresa y si ésta mantenía alguna relación familiar o empresarial con el candidato denunciado. Máxime que, insisto, se encuentra acreditado en el procedimiento que se contrataron 3.600 spots para de su difusión en radio de una publicidad que incluye de manera reiterada la palabra o nombre Divag. Esto además guarda congruencia con el criterio sostenido por este tribunal y la Sala Regional Jalapa en cuanto a que el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña se refiere a la finalidad de su realización, es decir, cuando la materialización de este tipo de acciones tiene como propósito fundamental promover a un partido político o posicionar a un ciudadano para obtener la postulación a un cargo o candidatura de elección popular. Esto se contiene en el expediente SXJRC 153-2017, así como el diverso SXJRC 187 también de este año. En conclusión, el elemento subjetivo de los actos anticipados de campaña también se podría configurar cuando una propaganda o la exposición constante en medios de comunicación tienen como propósito definido posicionar a un candidato o su nombre frente a la ciudadanía. Por otra parte, también en congruencia con el criterio que he sostenido en relación con las publicaciones en la red social Facebook, desde mi perspectiva tiene que tenerse por acreditada plenamente la titularidad del perfil de Facebook y en este caso no se realizó la investigación respectiva con el candidato. En el proyecto se reconoce que durante la sustanciación del asunto no fue requerido por la autoridad instructora para el efecto de que informara si la cuenta de Facebook donde se aloja el video que se le imputa corresponde o es administrada por este. De ahí que ante tal circunstancia considero que resultaba necesario realizar mayores diligencias sobre la titularidad de la cuenta de Facebook que se le atribuye al candidato denunciado. Más aún
porque en la especie se observa que la autoridad instructora oficiosamente sí requirió a la empresa Dulcería Divac sobre la administración y titularidad de la cuenta de Facebook, que también se le atribuye dentro de este procedimiento sancionador, cuando no se realizó tal verificación respecto del perfil de Facebook que se atribuye al candidato. En este orden, al no haberse realizado estas diligencias, es que para mí podría llegarse a una conclusión diversa, y por lo que de manera muy respetuosa y con pleno reconocimiento al profesionalismo del ponente, es que no compartiría el sentido ni las consideraciones y en su caso emitiría un voto particular. Es cuanto, magistrados, no sé si habría alguna otra intervención. De no ser así, señor secretario, tome la votación que corresponda. Conforme a sus indicaciones, magistrado presidente, me permito consultar a los señores magistrados. Magistrado Javier Hernández Hernández. A favor de los proyectos en los términos presentados. Magistrado Roberto Eduardo Sigala Aguilar, ponente en los asuntos de cuenta. Son mi propuesta, señor secretario. Magistrado presidente José Oliveros Ruiz. A favor del JDC 254 de este año y en contra del procedimiento especial sancionador 155-2018 en los términos de mi participación, secretario. Magistrado presidente, me permito informarle que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número 254 de este año ha sido aprobado por unanimidad de votos. En cuanto al procedimiento especial sancionador número 155 de este año, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra por parte de usted, magistrado presidente, anunciando la emisión de voto particular. Gracias, secretario. En consecuencia, en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 254/2018 se resuelve. Primero, se declaran inoperantes e infundados los agravios expuestos por la actora. Segundo, se ordena notificar la presente sentencia a la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para los efectos legales conducentes. Respecto del procedimiento especial sancionador 155/2018, se resuelve único, se declara la inexistencia de las violaciones objeto de la denuncia en términos de lo expuesto en el considerando 10º de la presente sentencia. Finalmente, al haberse agotado el análisis y resolución de los asuntos objeto de esta sesión pública, siendo las 12:29, se da por concluida.